En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa y esta mañana, como le decíamos a usted al arranque de este espacio informativo, nos está acompañando Mirna Bañuelos, quien es politóloga y coordinadora del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Iberoamericana Campus León. Y también nos está acompañando el doctor Eddie Villegas, quien es coordinador de la licenciatura en Contabilidad y Estrategias Financieras de la Universidad Iberoamericana, también Campus León. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, Xochitl, buenos días y un gusto saludar a tu auditorio. Buen día, gracias. Bueno, si pudiéramos comenzar a que nos dieran sus reflexiones con respecto a lo que ocurrió el día de ayer. Finalmente Donald Trump será el próximo presidente en los Estados Unidos. Era una nota, una información que no se esperaba, de la que se tenía pues mucha expectativa este proceso electoral. ¿Cuáles son sus reflexiones en torno al primer impacto que genera la noticia de que finalmente pues va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Bueno, sí fue definitivamente sorprendente dentro del mundo mediático, ¿no? Me parece que todas las tendencias de las encuestadoras pues le daban prácticamente a Hillary el triunfo, ¿no? De alguna forma. En ese aspecto, pues sí podemos decir que fue bastante sorpresivo, ¿no? Uh-huh. Claro, por supuesto que tiene sus implicaciones, ¿verdad? Más allá de la sorpresa que nos generó a partir de cierta hora la tendencia que marcaban ya los votos electorales. Bueno, me parece que pues todos estos elementos van a marcar sin duda un cambio importante en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a nuestro país y todo lo que ello implica en el ámbito de la economía. Doctor. Y en ese sentido, en la parte económica, vienen 3 meses muy importantes, de mucha volatilidad. Ya lo estamos viendo cómo el tipo de cambio se mueve de 20.75 a 19.75 en una noche y luego vuelve a subir. Cómo los mercados asiáticos cierran perdiendo las bolsas 5%, 4%, las bolsas europeas están perdiendo 1 o 2% en este momento. Pero vienen 3 meses de mucha volatilidad, entonces en el caso de las empresas tienen que ser muy mesurados en sus decisiones, cubrir pasivos, hacer coberturas de tipo de cambio y esperar qué pasa en estos 3 meses. Quizás lo más delicado no es solo que Donald Trump gane, sino que también el Congreso, los representantes, los gana Donald Trump. Entonces, a diferencia de Obama, que tenía muchas iniciativas y estas eran bloqueadas por el Congreso, Donald Trump puede convencer a un Congreso para que le dé rienda suelta a sus iniciativas y eso resulta todavía más peligroso porque no tiene freno. Entonces, este fin de año y hasta el 20 de enero son muy importantes para ver cómo evolucionan los mercados financieros y la economía del mundo. Si bien su mensaje es bastante mesurado el día de ayer, su mensaje está dirigido a los norteamericanos legales, ¿verdad? Dice, gobernaré para todos, pero para todos los legales, no tanto para los ilegales, ¿verdad? Entonces hay que esperar y hay que ver cómo se sigue comportando en estos meses. Hay 2 temas que preocupan básicamente, y fue en torno a los discursos y las reiteraciones que hizo Donald Trump. El tema del muro, la construcción de un muro, uh-huh, y la expulsión de estos ciudadanos que tienen, una situación migratoria irregular. Vamos a ver construir un muro. Ustedes pueden, en este análisis que pueden estar haciendo de manera rápida, porque todo ayer convulsionó, toda la noche estuvo muy loca con respecto a este asunto. Vamos a ver, ¿podemos realmente estar viendo que se construya un muro más allá de que lo pague México y empezar a ver una serie de operativos de expulsión de estos casi 12 millones de migrantes con un estatus irregular en este país? Bueno, una cosa es lo que se dice en las elecciones y otra cosa es lo que en la vida real ya se puede lograr, ¿verdad? Recordemos que no solo es la figura del presidente, ¿no? Hay otros poderes también que también intervienen en las decisiones de un país. En este caso, en el tema del muro, pues el muro ya está construido finalmente, ¿no? Uno puede ir y verlo, ¿no? Sí. Más allá de lo tangible,
pues era el discurso justamente, ¿no? De rechazo, ¿no? De regresar ese espíritu nacionalista, ¿no? A los americanos. Y bueno, pues finalmente eso fue lo que le repercutió en una votación importante, ¿no? No, es muy difícil ahorita poder decir qué es exactamente lo que va a pasar, ¿no? Y cuáles van a ser sus primeras acciones, ¿no? Sin embargo, en el tema de migración, que es un tema importante, donde a México le pega de manera directa, bueno, sí veremos seguramente un pronunciamientos en esa misma lógica, en esa misma línea, ¿no? Las acciones concretas que realice, bueno, esas habrá que ver, ¿verdad? Los otros poderes que opinan, ¿verdad? Si es tan simple, si es tan sencillo poder decir que se regresen y tienen 2 días o tienen una semana, ¿no? Para regresar todos los que no son americanos, ¿no? Habrá que ir viendo cómo va transformándose esto que fue una promesa de campaña, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero que bueno, tendrá que ir poco a poco explorándose, ver cómo va evolucionando. Sí, la construcción física del muro como tal realmente es una utopía porque no hay dinero que alcance en ninguno de los países para que lo construyan. El último muro lo tumbaron hace cerca de 30 años, en 1989, porque fue un fracaso. O sea, separar fronteras, separar regiones por muros, la verdad es que no funciona. Funciona para vender campañas políticas, pero realmente como medida de control, si se quiere ver como medida de control, para la inmigración mexicana o salvadoreña o de otros países a los Estados Unidos, la verdad es que es absurdo porque encontrarán maneras de entrar, como haciendo agujeros al muro, como usando escaleras, o sea, eso realmente no resulta lógico. La parte de las deportaciones sí es más grave, sí es más delicada, porque la ya de por sí gran avanzada de deportaciones que ha hecho Barack Obama, que se sabe que es el que más lo ha hecho en los últimos años, se intensificaría, pero con acciones violentas. Una de las preocupaciones es que habría redadas, entrarían a barrios que hoy de alguna forma son respetados, donde se sabe que están los inmigrantes ilegales, pero de alguna forma se los ha respetado, y se vuelven un problema en 2 sentidos para México. En un sentido, porque si todas esas personas regresan a México, no tenemos empleos suficientes para ofrecerles. O sea, se vuelve un problema económico y social para México. Y por otro lado, por la cantidad de remesas que entran a México a partir de estas personas que están trabajando allá, que al dejar de recibirlos México, la balanza de pagos mexicano también sufriría un desajuste importante. Entonces, esto sí podría ser más riesgoso si se atreve a cumplir esta promesa de campaña. Insisto, hay que ver, porque una cosa son las promesas y otra cosa son los hechos ya cuando se llega al gobierno. Y desde fuera es muy fácil opinar, pero ya estando adentro, luego resulta que no es tan sencillo. Hacer estas redadas también cuesta y empieza a generarse problemas sociales. Lo que comentábamos es que el país queda muy dividido, Estados Unidos queda muy dividido porque Estados Unidos en sí mismo, aunque ayer la mayoría blanca fue la que decidió, es un país que ya está muy dividido entre afroamericanos, entre hispanos, entre musulmanes, entre muchas áreas, entre muchas etnias, y esto pues no será tan fácil tampoco. La retórica constante utilizada por Donald Trump en torno a este asunto del racismo, de la permanencia de los migrantes, pues generó un ambiente también como de violencia hacia los hispanos. No observamos tampoco una reacción o que se volcaran los hispanos o los latinos a las urnas. Bueno, checaba en CNN que 6 de cada 10 hispanos votó a favor de Donald Trump. ¿Qué generó esto? Porque esperábamos de alguna manera que votaran por Hillary Clinton. Claro. ¿Qué obligó, qué los llevó a hacer esto? Sí, bueno, lo que comentábamos es que es el elemento menos estable del sistema electoral es la persona. Uno no puede saber, ¿no? Y lo vimos con las encuestas, ¿no? Las encuestas decían una cosa y al final, pues, el resultado fue completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una persona a cambiar de opinión? Bueno, pueden ser
es un factor, son multifactoriales, ¿no? Las razones y los resultados. Y en este caso, bueno, escuchar, por ejemplo, a cubanos, a puertorriqueños, ¿no? A la hora de que los entrevistaban y decir que ellos votarían por Trump definitivamente, pues es un cambio paradigmático, ¿no? Uno no puede pensar que después de un discurso que sí violenta, ¿no? Porque discrimina al latino, pues todavía ellos estén dispuestos a seguir votando por alguien con esa bandera, ¿no? Con esa consigna, ¿no? Hay que recordar también que dentro de las propuestas, no tanto de Donald Trump, sino del Partido Republicano, siguen siendo algunas de las propuestas conservadoras, y eso es a lo que el latino todavía le apuesta, ¿no? Al tema más conservador, no a la marihuana, ¿verdad? No a la legalización de la marihuana, en algunas zonas, ¿no? Obviamente todavía mucho el tema pro vida, ¿no? Cosas como estas que siguen siendo parte de la idiosincrasia del latino, ¿verdad? Como valores importantes y que a la hora de votar, pues representaron un valor agregado interesante, ¿no? Dentro de todo este contexto, más allá del discurso mediático y de odio que en algún momento se le catalogó al discurso de Donald Trump. Bueno, también hay que ver que ya hay diferentes clases de latinos, ¿verdad? Hay los latinos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de tercera generación ya ni siquiera saben hablar español. Realmente ellos se sienten americanos y quieren sentir ese orgullo americano. Y el ejemplo más claro es que el contendiente más fuerte por la candidatura pues fue Ted Cruz, ¿verdad? Uh-huh. Un cubano americano que quería ser el candidato republicano. Eso por un lado. Y por otro lado, a pesar de todo lo que apareció con Trump, desde su misoginia, desde todas las cosas que la gente al final creía más en ese recuerdo de la América fuerte, del Make America Great Again, o sea, de hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Porque han sentido que en los últimos años ha disminuido ese poderío, sobre todo pensando en los chinos como la potencia más importante del mundo. Entonces, estos latinos nuevos, ellos no se sienten latinos, ellos se sienten americanos con apellido latino, ¿verdad? Y entonces van a apoyar al que consideran el mejor candidato de acuerdo a sus valores. Pero español ya no hablan, no conocen su tierra de origen, y así también hay asiáticos, y así también hay de otras regiones. A mí me llamaba también la atención, después del escándalo de los comentarios de Donald Trump respecto a las mujeres y para lo que él significaba en las mujeres, vi precisamente en Fox News una entrevista con 8 mujeres. De esas 8 mujeres, 2 decían que no iban a votar por Donald Trump, 2 decían que lo estaban pensando y 6 decían que definitivamente iban a votar por Donald Trump porque así hablaban los hombres. O sea, a pesar de los comentarios tan denigrantes hacia la mujer, no les importaba. O sea, entonces realmente el voto no es por la razón sino por la emoción, y en parte pues también por eso es lo que ha ocurrido ahora, ¿verdad? Las encuestas se basaban en razones pero no en emociones a la hora de ir a emitir el voto. México, ¿qué va a pasar con México? Porque además hay una preocupación particularmente con México. Se habla de una revisión del Tratado de Libre Comercio, ya vimos la cotización del peso como está alocándose, ya salió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México a decir que van a tomar las medidas que sean necesarias para no desestabilizar la economía en este país. ¿Qué va a ocurrir con México? ¿Qué tendríamos que esperar de lo que va a ocurrir en este país? Bueno, rápidamente pues vamos a tener seguramente a los equipos más cercanos a la presidencia, pues haciendo análisis, ¿verdad?, para plantear cuál va a ser la estrategia de relación de política exterior, ¿no?, de la parte diplomática con alguien que, bueno, desde un principio fijó una postura, ¿no?, y no tan amigable, ¿no?, con nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener que esperar también, ¿verdad?, a ver
cuáles van a ser los nombramientos claves, ¿no? Por ejemplo, no me imagino quién va a ser el embajador de Estados Unidos en nuestro país, y eso también va a tener que fijar el rumbo de la política exterior y la relación diplomática con México, ¿no? Eso va a ser importante, ¿no? Y no perder de vista, ¿no? Porque a partir de ahí, pues vamos a ver cosas interesantes. En cuanto a los tratados internacionales, bueno, en particular el Telecán, él lo planteó también desde un principio, ¿no? O sea, no le interesa, ¿no? Finalmente somos su cuarto socio comercial, ¿no? Entonces, para él no está en su prioridad, ¿no? En su lista de prioridades, ¿no? Seguramente sí habrá una reconfiguración, pero eso también hubiera pasado con Hillary Clinton, ¿eh? Eso sí, también lo había advertido, sí, ¿no? Sí, no hay que pensar que, pues seguramente con ella nos iba a ir mejor, ¿no? Que era como esta esperanza, ¿no? Que siempre se da cuando hay dos candidatos. Vamos a ver de qué manera se van planteando los términos de estas nuevas negociaciones, porque al final del día no podemos dejar de negociar con Estados Unidos, ¿no? Eso es un hecho y ellos tampoco podrán dejar de hacerlo, a menos que realmente se piense en una política completamente tajante, pero insisto, no es solo Donald Trump el que toma las decisiones, ¿no? Hay todo un aparato político al interior del sistema político de Estados Unidos, y eso hace que estos contrapesos pues no permitan que decisiones como estas, ¿no? Que suenan de discurso, ¿no? Pues se lleven a la práctica como tal, ¿no? Creo que por ahí habría que esperar, había que tomarse el tiempo. Estamos como todavía tratando de entender qué fue lo que sucedió ayer, ¿no? Y bueno, pues todavía va a tomar su tiempo, pero finalmente sí creo que el tema económico, pues es un tema que nos va a mantener bastante alertas, ¿no? En este sentido. Sí, en el caso, la clave son dos factores económicos, tipo de cambio y tasa de interés. Y esto se ve reflejado en política monetaria y política fiscal. La política fiscal teóricamente ya no se puede modificar porque ya fue entregada, ya fue aprobada, la política fiscal para el año que entra ya está definida. Entonces se tienen que ir por acciones de política monetaria. ¿Qué son las acciones de política monetaria? Bueno, el Banco de México, su objetivo primordial desde 1995 en México es el control de la inflación. Y para controlar la inflación, pues seguramente la decisión será subir tasas de interés. ¿Esto en qué afecta al mexicano común? Pues en el consumo. Hay que tener mucho cuidado con el uso de tarjeta de crédito, por ejemplo. Va a haber una caída en la compra de vivienda, por ejemplo, para los desarrollos de vivienda. Los créditos que ahorita han tenido tasas de interés muy, muy atractivas va a subir. Y viene una falta de liquidez, lo que sí puede ocasionar un esquema de recesión, sobre todo porque también en los Estados Unidos están entrando en un problema de recesión, y eso, como los principales clientes o consumidores que tiene México, pues también genera problemas. Entonces, para el mexicano común, el problema tiene que ver con lo que compra, lo que está relacionado con las cosas que vienen en dólares suben de precio. Han subido ya muchas cosas de precio, los medicamentos, la tortilla, que ya tiene un aumento de más del 10% en los últimos 6 meses, seguramente seguirá aumentando. El pronóstico es que el kilo de tortilla llegará a 15 pesos, cuando a inicio de años estaba a 12 pesos. La gente de pronto no lo siente porque compraba 10 pesos de tortillas y sigue comprando 10 pesos de tortillas. Lo que no se da cuenta es que ya son menos tortillas la que le dan cada vez que compra sus tortillas, pero pues no tenemos suficiente maíz en México para producir toda la demanda de tortillas. Eso es la afectación para el mexicano común, ¿verdad? Quizás el mexicano común que diga, yo no me pensaba ir allá, el muro no me afecta, pero en realidad le está afectando en su vida cotidiana. ¿Qué tendrá que hacer el gobierno federal? ¿Qué tendrían que hacer desde la Secretaría de Relaciones Exteriores? Primero, para ayudarle a entender a la gente que está allá qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se podría venir, porque hay gente muy apanicada en torno a partir de esta situación. ¿Qué tendría que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal para decir, a ver, a lo mejor tranquilos o claro, sí, preocúpense? ¿Qué mensaje tendría que mandar? Sí, la verdad es que adicional a esta salida que hizo el secretario de Hacienda, me parece que a la par tendría que estar saliendo ya la secretaria de Relaciones Exteriores también un poco con un mensaje de esta naturaleza,
¿no? La estrategia de comunicación que plantea el gobierno federal justamente con la población mexicana que se encuentra en los Estados Unidos tiene que ser muy rápida, tiene que ser de certidumbre, tiene que facilitar los canales de información, de difusión, porque no hay claridad, ¿no? A estas alturas, como no se preveía de alguna manera, ¿no? Que esto fuera a suceder, ¿no? Obviamente, pues, como siempre sucede, nunca estamos preparados, ¿verdad? Con un plan de contingencia, ¿no? Bueno, se habló de que el gobierno federal tenía un plan de contingencia si ganaba Trump, ¿no? Sí, más no en la cuestión diplomática, ¿no? Se habla de que económicamente sí teníamos que salir con un discurso hacia la comunidad internacional de estabilidad, de no pasa nada, de estamos bien, hay suficientes reservas, todo va a estar tranquilo, ¿no? Y pues a unos días de un cierre de año, ¿verdad? Que como todos los cierres de año, pues se torna difícil para muchas familias, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Entonces, en el tema de la diplomacia, ahí es donde me parece que no teníamos considerado, ¿no? Más bien estábamos muy indignados por la visita de Donald Trump, ¿no? Y ahora resulta que... Hasta lo van a felicitar. Pues resulta que éramos visionarios, ¿verdad? Porque fuimos los únicos que sí lo recibimos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí me parece que deben ser las estrategias, ¿no? Y tienen que actuar rápidamente. Ciertamente la gente está preocupada, ¿no? Las familias de este lado están preocupadas por los que están allá y los que están allá están preocupados porque no saben en el tema de remesas, que también es un tema que está ahí en el aire y sobre lo cual también hay una amenaza, ¿no? De cobrar un impuesto, ¿no? Sobre un arancel sobre el envío de remesas. Pues imagínate, ¿no? Si la gente está esperando ahorita en diciembre recibir justamente este tipo de apoyos, bueno, pues la situación cada vez se pone más nerviosa, ¿no? Y me parece que puede ser uno de los golpes, ¿verdad?, que se asestarían a la estabilidad en México, en nuestro país, ¿no? Sí, es que esa es la clave, la comunicación, pero la comunicación inmediata y contundente. No basta salir a las 7 de la mañana a dar un mensaje de que todo está bien. Atrás de eso tiene que haber algunas prácticas, algunas acciones ya concretas, que de acuerdo al mensaje de esta mañana, pues solo se dijo lo que ya se sabía. Pero por otro lado, en la parte de relaciones internacionales, pues la canciller no ha expresado absolutamente nada, y yo me temo que es porque no saben qué hacer, ¿verdad? Y están platicando en este momento qué hacer cuando debieron platicarlo en la noche, porque sí hay una situación complicada, dado que en la diplomacia internacional uno de los aspectos más importantes es ese, es tener acciones concretas ya para tratar con el nuevo. Ya debería estar preparando o agendando una cita con el presidente electo, ahora sí, el presidente mexicano, ¿verdad? No antes, porque quizás si somos realistas, él lo hizo ganar. Cuando más abajo estaba en las encuestas o en las opiniones, viene a México y lo vuelve a subir. En estas extrañas elecciones que hubo, uno de los factores que quizás hizo ganar a Donald Trump fue esta visita que hizo a México, ¿verdad? Entonces ahora sí deberían tener acciones concretas, equipos de trabajo, algo preparado en estos meses que están por venir. Se tendrían que contener con los mensajes negativos, pesimistas que están surgiendo por parte de analistas, de intelectuales, de políticos durante este día. Tendrían que contenerse con esos mensajes muy pesimistas que están surgiendo por todos lados. Bueno, tú eres comunicóloga, ¿no? Tú eres un agente de opinión pública importante y sabrás que lo que tú digas aquí repercute en la opinión pública. Entonces me parece que la responsabilidad también de los comunicadores pues va en ese tono, ¿no? Ayer en la noche, bueno, podíamos ver, ¿verdad?, los equipos de análisis, bueno, desencajados realmente, ¿no?, de no dar crédito, ¿no? Y pues imagínate eso lo que transmite, ¿no?, a los que lo estamos viendo, ¿no? Digo, cualquier ciudadano a pie que dice, bueno, es que determinado comentarista de una cadena respetable, pues tiene la cara desencajada y no sabe y no da crédito a lo que está pasando, pues Dios mío, ¿qué va a pasar, no? Se genera todo un caos, ¿no?, colectivo, ¿no? Me parece que hay que ser mesurados. El hecho es que Estados Unidos ya tiene un nuevo presidente, y un presidente que en algún momento su mensaje no fue el más positivo,
y sin embargo, esto tiene que continuar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto funcione y funcione de la mejor manera? Entonces, ahí, en lugar de estar haciendo memes, ¿verdad? De que pues vámonos a construir el muro, en lugar de estar aquí discutiendo en la radio, ¿verdad? Bueno, vamos mejor pensando, ¿verdad? Cuáles son las mejores formas para que esto pueda caminar de la mejor manera, ¿no? Sin que nos afecte demasiado, ¿no? En el ánimo, y yo creo que va a tardar algunos días, la gente no se va a reponer tan rápidamente, ¿no? O sea, todos estaban haciendo planes, todos de alguna manera teníamos como que en la perspectiva, ¿no? La idea de que si Hillary ganaba, bueno, esto no iba a ser tan complicado, iba a ser como una transición tersa, donde México no iba a salir tan dañado, y ahora con Donald Trump, que es un misterio, ¿verdad? Al final del día, por esta inexperiencia política, porque no sabemos cómo es como funcionario público, ¿no? Claro. Que no ha sido esa su trayectoria, pues entonces evidentemente, ¿verdad? No sabemos hacia dónde va a caminar. Entonces me parece que aquí la tarea de los medios de comunicación y de las autoridades tiene que ir en este sentido de un discurso de qué vamos a hacer, pero, o sea, tranquilos, ¿no? Vamos viendo cómo le hacemos para que las cosas funcionen. Nos queda, un minutillo. ¿Va a impactar en las elecciones del 2018 en este país? ¿Va a tener alguna consecuencia, alguna reacción? Definitivamente todo impacta, ¿no? Haber terminado con una pues una dinastía, la dinastía de los Clinton y de los Bush, ¿no? Uh-huh. Realmente eso en una nación tan poderosa y tan importante como los Estados Unidos, ¿verdad? Pues manda señales, ¿no? A todos los países, pero en particular a México, que estamos ya pues a 2 años, ¿verdad?, de una elección presidencial. Me parece que por supuesto que va a tener un impacto político importante, ¿no? Hay quien hablaba, ¿no?, de que pues en el caso del PAN, Margarita Zavala ya estaba teniendo algunas reuniones con el equipo de transición de Hillary Clinton, obviamente perfilándose para asegurar el apoyo de los Estados Unidos, ¿no?, hacia su campaña. Ahora, bueno, el primero que sale a felicitar a Donald Trump, pues es nuestro querido candidato López Obrador, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? No me estoy comprometiendo a nada, pero por supuesto que va a haber un impacto, ¿no?, importante. Sí, hay un impacto y esperando que no sucedan las cosas que se han pronosticado. El principal beneficiario sí sería Andrés Manuel López Obrador, porque si la situación económica del país va mal, con un presidente totalmente desacreditado, ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores. Y en ese momento la gente busca un Mesías que lo salve. Y el Mesías que tenemos aquí durante muchos años es Andrés Manuel, entonces sería el principal beneficiario. Y la combinación, si Donald Trump es lo que dijo que iba a hacer y Andrés Manuel, pues la combinación sí sería muy mala. Pero confiemos ahora sí en el Señor, hablando mesiánicamente, que esto no ocurra, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, que nos hayan acompañado esta mañana, y si nos permiten mantenerlos como colaboradores permanentes, porque esta situación va a dar mucho de qué hablar los próximos meses, seguramente, una vez que rinda protesta y que empiece a dar a conocer este plan de gobierno. Muchísimas gracias a Mirna Bañuelos, politóloga y coordinadora del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Iberoamericana, y al doctor Eddie Villegas, coordinador de la Licenciatura de Contabilidad y Estrategias Financieras.